Ok, ¿observan las diapositivas? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, les decía, el primer tema se denomina funciones de varias variables. Y es con lo que vamos a iniciar. Miren, se dice que son funciones de varias variables porque en una función matemática interviene más de una variable independiente. Aquí, en la diapositiva, la primera función que está representada nada más, porque realmente no es ninguna función, solamente es su representación, una y igual a f de x. Es normalmente lo que se acostumbra a trabajar, solamente una variable independiente, en este caso la letra x, una variable independiente, y su variable dependiente sería la letra y. Eso es lo que se trabaja. Esta es una función de una sola variable. Ahora, las siguientes, las otras dos funciones, ya entran en el campo de las funciones de varias variables. ¿Por qué? Porque dentro de la misma función están incluidas más de una variable independiente. En este caso, en la segunda opción, tenemos como variable independiente la letra X y la letra U. Ambas funcionan como variable independiente y como variable dependiente la letra o la variable Z. Otro ejemplo más, todavía un poquito más complejo, es la última función que incluye, vean, aquí se ve dentro del paréntesis, tres variables que son independientes, la X, la U y la V. Entonces, y una sola variable dependiente que sería la W. Si se dan cuenta, a veces trabajar con una sola variable independiente es complicado. Imagínense trabajar con dos o con tres variables dependientes. Entonces, los procesos matemáticos que se llevan a cabo se complican ligeramente. Entonces, en esta parte de la asignatura o en esta asignatura vamos a aprender a trabajar con este tipo de funciones cuando intervienen más de dos variables independientes. Pero para dar una especie de repaso a lo que se supone, ustedes ya saben, o para refrescarles un poquito esos conocimientos, vamos a iniciar con las variables, con las funciones que solamente tienen una sola variable. Vamos a iniciar con eso y ya más adelante ya veríamos funciones de más de una variable como variable independiente. Bien, en la siguiente diapositiva hay una serie de ejemplos, hay 5 ejemplos de funciones de varias variables. Si se dan cuenta, la primera función, y igual a 6x cuadrada menos 2x más 1, es una función donde solamente hay una sola variable, es decir, esta no entraría dentro de las funciones de varias variables. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, del lado derecho de la igualdad solamente hay una variable x, aun cuando haya x cuadrada y x, sigue siendo la misma x. Por tanto, esta que está aquí, el primer ejemplo, no entra dentro de las funciones de varias variables. Este ejemplo es el ejemplo clásico de una función con una sola variable independiente, que en este caso sería la letra X, y variable dependiente, la letra Y. El segundo ejemplo, lo mismo, es un ejemplo de una función donde solamente hay una sola variable,
una sola variable independiente que sería la letra X y una variable dependiente que sería la letra Y. Ahora, los ejemplos 3, 4 y 5, efectivamente ya estos ejemplos corresponden a ejemplos de funciones de varias variables. Si observan, la tercera función dice z es igual a xy cuadrada menos 3x más y menos 6. Es una función matemática que tiene dos variables independientes. ¿Cuáles son esas variables independientes? Las que están del lado derecho de la igualdad. Es decir, estaríamos hablando de la letra X y de la letra Y. Tiene dos variables independientes y una sola variable dependiente que sería la letra Z. Si nos vamos con el siguiente ejemplo, noten que ese penúltimo ejemplo ya posee tres variables independientes. Estaríamos hablando de la letra X, de la letra Y también la letra Z. Ambas, o más bien las tres, reconocidas como variables. X, Y, Z. Recuerden, variables independientes. Y se tiene la W, que sigue siendo, en este caso, nuestra variable dependiente. Si nos vamos al último ejemplo, es otro ejemplo de funciones de varias variables. ¿Cuántas variables hay del lado derecho? Estaríamos hablando de la letra X y de la letra Z. Es una función que contiene dos variables independientes y una sola variable dependiente. ¿Alguna pregunta, algún comentario que tengan hasta ahí? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Todo bien hasta ahí? Pues de momento sí voy entendiendo. Ok, perfecto. Cualquier duda que tengan, en el momento en que tengan la duda, toman la palabra, me interrumpen y yo con gusto les explico, ¿sí? Entonces, no esperen hasta que termine la presentación y luego hagan las preguntas, porque a lo mejor se me complica un poquito más porque les tendría que solicitar en qué punto no lo entendieron. Y lo clásico es que luego dicen desde el principio y me hacen regresar hasta la primera diapositiva. Entonces, cuando tengan una duda, me detienen y con gusto yo les explico. Bien, entonces estamos viendo ejemplos de funciones de varias variables. Les decía que los dos primeros ejemplos no corresponden porque solamente hay una variable independiente que es la letra X. A diferencia de los últimos tres ejemplos que ya les acabo de comentar, esos son ejemplos de funciones de varias variables. Antes de continuar con el próximo tema, el tema que le sigue es dominio de una función. Dominio de una función de varias variables, que es lo que nos concierne o lo que nos atañe en ingeniería. Pero como les decía, vamos a iniciar con dominio de una función que tenga solamente una sola variable, y esto les va a servir como especie de repaso y para que afiancen sus conocimientos. Y los que ya lo saben, pues les va a servir para recordar. Y si alguno de ustedes no sabe bien de estos conceptos, pues es un buen momento para que lo aprendan. Entonces, el siguiente tema sería dominio de una función. Pero antes de ingresar al dominio de una función, necesito ver algunos conceptos, como por ejemplo este que estoy mostrando en pantalla, que son los intervalos. ¿Cómo se representa un intervalo matemáticamente? Un intervalo es ese espaciamiento de valores que están incluidos en un conjunto de números y que matemáticamente se expresan a través de corchetes, como se muestra en pantalla, o a través de paréntesis, o a través de desigualdades. Así que esto es un repaso de intervalos y también vamos a ver un repaso de inecuaciones, es decir, desigualdades. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Miren, esta notación que tengo aquí es un corchete que abre, un corchete que cierra y dentro hay dos letras.
Estas letras representan números, representan constantes. A, B. Y esto está representando un intervalo cerrado. Los corchetes nos indican intervalos cerrados. Los paréntesis, como el segundo ejemplo, indican intervalos abiertos. Ahora, ¿qué es un intervalo cerrado? ¿Alguien sabe a qué se refiere el concepto de intervalo cerrado y a qué se refiere el concepto de intervalo abierto? Alguien que quisiera participar y que me indique si y que nos ilustre esa parte. ¿En qué consiste un intervalo cerrado y por qué se dice que es un intervalo abierto? ¿Alguien sabe? Maestro, el intervalo cerrado, su concepto es aquel que incluye extremos del intervalo y todos los valores comprendidos entre algunos más, creo. Exacto, muy bien. ¿Tú eres? Ángel Obed. Ángel Obed, sí, Vale. muy bien, Ángel Obed. Precisamente el intervalo cerrado es el que incluiría, en este caso, yo tengo A, B, ambos en intervalo cerrado por la izquierda y por la derecha. Quiere decir que ese intervalo va a incluir tanto a la A como a la B. Si esto lo sustituimos por valores, digamos que A vale 1 y que B vale 100, quiere decir que nuestro intervalo va a estar integrado desde el valor 1, que lo incluye el número 2, el número 3, el número 4, hasta llegar a ¿qué número dije? Hasta el 100. Hasta el 100, y también incluiría al 100. Ahora, cuando hablamos de intervalos abiertos, es decir, Maestro, colocamos... dice, bueno, lo que le dije que es el conjunto de todos los números reales mayores que A, pero menores que B. Y menores que B. No te entendí. Que La segunda parte no la entendí bien. el intervalo abierto es el conjunto de todos los números reales Ah. mayores que A y menores que B. Ya, perfecto. Gracias. Pensé que estabas hablando del intervalo cerrado. Sí, No, efectivamente, el intervalo abierto es aquel que no incluye los elementos que aparecen ahí, incluyen elementos mayores, digamos, a la letra A. Estoy ya en el segundo. Es el intervalo abierto con paréntesis. El intervalo no incluiría al número A y tampoco incluiría a B, incluiría a los que estarían al centro. Regresando con el mismo ejemplo, si se tiene, digamos, paréntesis 1, 100 y cerramos paréntesis, eso quiere decir que no va a incluir al 1. Podemos incluir al 1, al 0.99999 y así hasta el infinito, pero no al 1. Al 0.999 sí se incluye. ¿Y vamos a llegar hasta qué número? hasta el 100. No, no se llega hasta el 100. Hasta el infinito. Antes del 1, ¿no? Antes del 100. 99. Exacto, 99.9999 y así hasta el infinito. Exacto, Sí. así es. No incluye ni siquiera al Vale. 1 ni al 100, a ninguno de los dos. Profe. Dígame. Entonces, por ejemplo, en el caso de la A que vale 1, no se podría incluir después del 1, por ejemplo, 1.1, 1.2, esos no se incluirían, ¿verdad? Sí se incluyen, hijo, sí se incluyen. Sí. A partir del 1 se incluyen. Ok. A Menos ver, el a 1. lo mejor yo no sé, a lo mejor yo me confundí ahorita al expresar. Si puedo volver a el repetir? ejemplo sería, a ver, el ejemplo sería 1, paréntesis, 1,100. A ver, Ajá. incluiría al 1.00001, sería el que incluiría. Me parece que yo dije que incluiría el punto 99, ¿verdad? Sí. Sí, es correcto. Punto 99 no Así lo es. incluye, porque queda fuera. Va a incluir a Sí. partir del 1, sin incluir al 1. Es Sí. decir, sería 1.00000 hasta el final y luego un 1 si quieren. Y ese sí lo está Sí. incluyendo. Lo que no incluye es Y el 1. Entonces, y como bien antes de la comentabas, antes de la B incluye al sería 100 nada más. 1.5. A ver, hijo, ¿puedes suspender tu micrófono?
O si gustas comentarme, espero. No, maestro, no, lo escucho. No, disculpa, es que sí, si quieres intervenir, adelante, no hay problema. Sí, mira, lo que le comentaba es que, por ejemplo, incluiría del 1 al, por ejemplo, 1.001 hasta el 99.999 sin llegar al 100. Exacto, lo que acaba de comentar es Okay. lo correcto, así es. Es decir, incluiría ese 1.00, 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 99.999 y hasta ahí. Perfecto. Muy bien. Entonces, me voy a regresar al primer ejemplo, es un intervalo cerrado, normalmente se trabaja con corchetes, tanto en este caso por la izquierda y por la derecha. Y ese intervalo cerrado también se expresa como se muestra ahí en el segundo renglón del primer ejemplo. Y observen cómo se lee. El primer símbolo es menor o igual, ¿sale? El que aparece aquí en pantalla. Pero ese primer símbolo se lee a la inversa. Chequen acá que lo tengo, se lee así. X es mayor o igual. Y estoy expresando este que está aquí. Este se lee a la inversa. Si aquí es menor o igual, cuando se tenga que leer, se tiene que leer a la inversa. Este primero, X es mayor o igual que el valor A y ahora me voy con el otro, con la otra desigualdad, y menor o igual que B. ¿Esto qué quiere? Eso es importantísimo, la forma en la que se lee la desigualdad o el intervalo. El segundo operador se lee tal y cual. Si tiene menor, pues se lee como menor. Si tiene menor igual, se lee como menor igual. Pero el primer operador, ese se debe de leer a la inversa. Es lo correcto. Entonces, ya leyendo todo el intervalo, X es mayor o igual a A y menor o igual que B. Esa es la forma correcta en la que se lee el intervalo cerrado. Si nos vamos al intervalo abierto, ya habíamos dicho que no contiene a los elementos A y B, y el intervalo abierto, tanto por la izquierda como por la derecha, se usa paréntesis. Y la forma de expresarlo en desigualdad es la que se muestra en pantalla, donde dice que X, recuerden que este se lee a la inversa, sería mayor que A. X mayor que A y menor que B. Es la forma correcta en la que vamos a leer. Luego seguimos otro tipo de intervalos que es abierto, cerrado, o bien puede ser que sea cerrado y posteriormente abierto. Puede ser a la inversa. Yo aquí solamente coloqué uno. Creo que en la siguiente diapositiva estoy colocando la otra forma de visualizar el intervalo. A este también le llaman semiabierto, que puede ser semiabierto o semicerrado, porque de un lado está abierto y del otro está cerrado. Ok, entonces este intervalo es abierto por la izquierda, porque tiene paréntesis, y por la derecha está cerrado, porque tiene corchetes. ¿Esto qué quiere decir? Que no incluye al valor A, el intervalo no lo incluye, pero sí incluye al valor B. Es por eso que aquí, cuando se expresa en términos de desigualdades, aquí hay un signo menor y acá hay un menor o igual. El menor o igual hace que se incluya ese límite y el menor hace que no se incluya. Y nuevamente se lee X es mayor que A y menor o igual que B. ¿Alguna pregunta hasta ahí, la forma en la que se leen? Bueno, de momento no tengo. No, profe. Dígame. Profe.
Sí, dime. Bueno, no es como de cómo se lee, sino a lo anterior del ejemplo de que A es 1 y B es 100. Entendí Ajá. muy bien en los intervalos de los paréntesis, pero Sí. en el que es cerrado, quería preguntar que entonces ahí 1 y 100, sí se usan, sí valen 1 y 100. Sí, se incluyen. Es el primer ejemplo, te refieres al primer ejemplo, ¿verdad? Sí, al primer ejemplo de Al intervalos primer ejemplo, cerrados. quiere decir que si vas a hacer una numeración, vas a hacer la numeración que incluya todo ese intervalo, tú iniciarías tu numeración con el número 1, luego con el número 2, el 3 y así hasta llegar hasta el 100, porque incluye el 1 e incluye al 100. Ok, muchas gracias, maestro. Ajá. Ahora, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ah, ¿alguien iba a preguntar algo? El guión que se encuentra abajo del mayor o el menor significa igual, ¿verdad? Sí, así es menor o igual, es un símbolo menor y luego se le coloca un guión. Okay, Y todo el símbolo ese sería menor o igual. También se tiene como mayor y una línea horizontal que significa igual. Entonces, menor o igual y mayor igual. Ok, maestro, gracias. Esos operadores, el mayor igual o el menor igual, se emplean en intervalos cerrados, que indica que incluya el límite. Es por eso que en el tercer ejemplo está incluyendo a la letra B, por eso aparece como menor o igual. Pero no incluye al valor A, porque es un intervalo abierto. Bien, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Son ejemplos bueno, es la continuación de esto de intervalos. A ver. Ok. Este es un intervalo cerrado por la izquierda y por la derecha está abierto. Esperen tantito, nada más que pase el de las naranjas. Maestro. Dime. Chicos, ¿están ahí? Sí. Sí, aquí estamos, maestro. Sí, maestro. ¿Qué pasó? ¿Alguien iba a intervenir? Dale, profe, aquí andamos. ¿Alguien iba a intervenir? No, profe. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya para concluir lo de intervalos. Esto, les decía, es un recordatorio. Sé que algunos ya lo saben y los que no lo sepan, pues es momento conveniente de que lo aprendan. A ver, nos vamos al último. Estoy empleando un símbolo que es una especie como de un 8 que está ahí acostado, es el símbolo infinito. Sé que muchos de ustedes ya lo conocen, se ve en cálculo diferencial, en cálculo integral y representa la máxima cantidad que hay en la numeración, el valor infinito. Entonces este es un intervalo cerrado por la izquierda y por la derecha. Normalmente cuando está el infinito se coloca que está abierto porque nadie llega hasta el infinito, así que simplemente se considera como si no incluyera el infinito.
No es que no lo incluya, sino que simplemente jamás nadie va a llegar hasta ese número. Por eso los infinitos se expresan como intervalos cerrados. Abiertos. Pero sí, disculpa, es abierto, exacto, es abierto. Y la forma de expresar ese intervalo está aquí y se lee como x mayor o igual que a, que el valor a, y menor que infinito. Esa es la forma de expresar ese intervalo. O también en este caso se pudiera expresar de una manera mucho más sencilla, que es la que se muestra en la última fila, que dice que x es mayor que a, mayor o igual que a. Y aquí pues incluiría al valor a, y si suponiendo que a vale 1, entonces incluiría el 1, el 2, el 3 y así hasta llegar hasta el infinito. Entonces es una forma muy rápida de expresarlo cuando el intervalo está hasta infinito. No se tiene que expresar como en la parte de arriba, que se expresa con dos desigualdades. Bien. Ok, eso con respecto a intervalos. Ahora vamos a ver también un repaso de solución de inecuaciones o desigualdades. Entonces, el nombre es desigualdades o inecuaciones. De aquí, perdón. Una inecuación es esto que estoy expresando aquí en pantalla, eso que se visualiza en pantalla, que en lugar de colocar un signo igual, se coloca un mayor que, un menor que, un mayor igual o un menor igual. ¿Sí? Normalmente, en gran parte de las matemáticas utilizamos ecuaciones o igualdades. Es decir, que aquí se tiene un signo igual. Ahora, cuando no se expresa la función matemática, no está expresado con el signo igual, o está expresado, pero está expresado con un mayor que, con un mayor o igual, o con un menor o igual, o con un mayor, entonces a esa expresión matemática se le denomina desigualdad o se le denomina también inecuación. Es el nombre que recibe. Y para resolver una desigualdad o una inecuación se aplican las mismas propiedades que para la solución o despeje de igualdades o ecuaciones. Y cuando digo de las mismas propiedades, son los mismos métodos, los mismos artificios matemáticos que utilizan para hacer un despeje. Artificios que habrán escuchado con el maestro Neiber, con la maestra Claudia Quiroz, quienes de matemáticas. Cuando están haciendo un despeje, es común escuchar y decir, bueno, este valor que está multiplicando pasa del otro lado, ¿cómo? Dividiendo. O también es común escuchar con los matemáticos decir, está dividiendo, pasa del otro lado, multiplicando. Y también se dice, está sumando, pasa del otro lado restando. Entonces dice, está restando, pasa del otro lado sumando. Entonces, es una forma de realizar despejes o resolver ecuaciones. Eso que les estoy enunciando. Pero ese enunciamiento, les comento, es algo empírico porque no está avalado. La forma en la que se está resolviendo no está avalado matemáticamente. Quizás no sería tan correcto hacerlo como lo hacemos los ingenieros. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Porque los ingenieros somos así. Como que le encontramos el sentido práctico a las cosas y así lo resolvemos. Quizás no me estoy explicando con esta parte porque necesitaría tener una pizarra y explicarle bien. Bueno, lo principal de esto es que les decía que esas propiedades empíricas
funcionan también para las inecuaciones. Es decir, que cuando yo en una inecuación quiero despejar la letra X, funciona decir, si algo está sumando, pasa del otro lado restando. Y si está restando, pasa sumando. O sea, funciona de la misma manera. Ahora, ¿qué es lo que no funciona? Y ahí hasta lo anoté con rojo. Solo basta con saber que al multiplicar o dividir algún miembro de la desigualdad por una cantidad negativa, se debe cambiar el sentido de la desigualdad. Eso es importantísimo. Hay que cambiar el sentido de la desigualdad cuando, si decimos, este valor está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo, pero si ese valor que está multiplicando es negativo y pasa del otro lado dividiendo, obviamente continúe con su signo negativo, pero el símbolo de la desigualdad cambia, se invierte totalmente. Esa es la única propiedad válida que diferencia a las desigualdades o a las inecuaciones de las ecuaciones. Por lo demás, todas las propiedades se aplican de la misma forma. Y aquí tengo un ejemplo de una inecuación y ya estoy arrojando el resultado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O ya se perdieron? Sí, no, solo para que me aclare. Si tengo 3x más 1, en este caso, pues no está multiplicando, ¿verdad? 3x más 1, 3x más 1. A ver, ¿quién multiplica a quién o cómo otra vez? O sea, en este caso, 3x más 1, en este caso no hay ninguna multiplicación, pero si fuera 3x1, por ejemplo, ¿tendría yo que pasar alguna cifra al otro lado o la dejo ahí mismo? Interesante tu pregunta, ¿eh? Interesante tu pregunta, y esto a mí, necesito entonces, me permite indagar que se les complica un poquito el despeje cuando me haces esa pregunta. Gracias que me la estás haciendo. Les voy a compartir un video que hice ya hace un par de años, un video en el cual explico cómo se realizan los despejes de fórmulas, pero a fin de cuentas es solución de una ecuación lineal. Respondiendo a la pregunta que me hiciste, me dices 3x más 1. Así es. Ahí, sí, igual a cierta cantidad, ¿sale? Okay. 3x más 1 igual a cierta cantidad, y si quieres vamos a ponerle un número a esa cantidad, vamos a ponerle que es 3x más 1 igual a 5, ¿sale? Okay. En mente, por favor, 3x más 1 igual a 5. Se trata de despejar la letra X. En el despeje, primero, hay que pasar del otro lado del signo igual. Ese es el orden. El orden es que primero se pasa lo que esté sumando o lo que esté restando. Lo cual quiere decir que en el ejercicio 3x más 1 igual a 5, tienes al más 1 que está sumando al lado izquierdo, y ese se tiene que pasar del lado derecho. Y se igual pasaría como menos 1. ¿Se entiende? Ok, ya. Al hacer eso, del lado izquierdo te queda 3x. ¿Sabes qué? Me voy a detener tantito. Sale. Aguánteme ahí, por favor. Me voy a detener porque así se me dificulta. Y creo que a ustedes un poquito más el explicarlo. El entender bien a lo que me estoy refiriendo. A ver. Espero poderles compartir otra cámara que tengo por acá. A ver, aguántenme tantito, por favor. ¿Observan que hay una pizarra por ahí? ¿Sí? ¿Sí se visualiza la pizarra? Sí, maestro, claro. Sí, se logra una pizarra. Ah, ok, entonces me voy al pizarrón. Sí se aprecia. Ok, me voy al pizarrón entonces. Ya se fue, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, Sí, ese acaba sí de... se fue.
Sí, sí lo desactivé. De la cachando. Creo que ahí está. Sí. Bueno, aquí tengo un ejercicio de otra clase, la voy a quitar. A ver qué tanto vende el pizarrón. ¿Sí se ve completo? Más o menos. Se corta No se me ve el show, ¿verdad? Ah, Sí se ve bien, se ve completo. Ajá. Solo ¿Y le yo faltan cómo las veo? esquinas. A usted no se alcanza. Sí, lo miramos. La mitad del cuerpo, ¿verdad? No, no sé. Está Bueno, bien, es que está ahorita normal. el centro. Ok, Está va. bien, está bien. Ahí. Mitad del Ándale, ahí cuerpo. va. Sí se ve. No, ya Sí, se ve Ahí, entero. perfecto, nada Entonces, más. lo que Sí. pasa es que ando vestido de aquí hacia arriba. Sí. Ah, mire, pues, qué interesante. Ah, Es Está lo que bien. hace. Sale. Qué curioso. Ok, vamos a hacer el ejercicio que me dictó un compañero por ahí. Me dictó 3x más 1 igual a 5. ¿Así, Igual a verdad? 5. Sí. sí, sí, sí. Sí. 3x más 1 y 3x más 1 igual a 5. Entonces, los despejes, aun cuando tenemos esas leyes que dicen, si está multiplicando, pasa dividiendo, si está dividiendo, multiplicando, si está sumando, restando, si está restando, sumando. Esas son las leyes empíricas que se tienen. Ahora, ¿con cuál de esas leyes que acabo de recitar inicio? La prioridad es que vamos a iniciar con los que estén sumando y los que estén restando. Si observamos del lado izquierdo del signo igual, hay dos términos. Aquí hay un término y aquí hay un término. Y del lado derecho del signo igual solamente hay un término. Entonces, del lado izquierdo, a mí me interesa despejar la letra X. Entonces, la prioridad es decir, el más 1 o el 1 está sumando a 3X. Entonces, este es el que voy a mover. El más 1 se va a mover hacia el lado derecho y se va a mover, si está sumando, se va a mover restando. ¿Se entiende? Sí, Sí, quedaría como 3x es igual a 5 menos 1. Perfecto, porque alguien que no tuviera experiencia, y no estoy hablando de ustedes, pudiera decir lo siguiente: ah, el 3 está multiplicando a la X, y como está multiplicando, yo siempre escucho decir al profesor, si está multiplicando va a pasar dividiendo, y habrá un alumno que haga lo siguiente: X más 1 igual, y este está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, y hasta le hace así, miren. Entonces cometió dos errores. El primero, la prioridad no es pasar el que está multiplicando, sino el que está sumando. Esa es la prioridad, lo tiene que pasar restando, es la prioridad. Y el segundo error que cometió lo hizo aquí en la parte de la derecha, cuando decimos que está multiplicando y pasa dividiendo, pasar dividiendo quiere decir que ese número 3 va a pasar pero a la parte de abajo, ¿verdad? Eso es pasar dividiendo hacia abajo. Pero ya les comenté que hay un error. Ahí el compañero ya nos dio casi la respuesta. La prioridad es el más 1 que está sumando, o el 1 que está sumando pasa del otro lado restando, y nos queda así: 3x es igual a 5 menos 1, como bien comentaba el compañero, es decir, 3x es igual a 4. ¿Hasta ahí? Ándale, ya no vi bien. Ahora sí, del lado izquierdo hay un solo término. Exacto. A ver, otra vez, muéstralo, por favor. Ahí va. Muéstralo. 3 igual a 4. Al revés. 4 Maestro, entre 3. 4 entre 3. X es igual a 4 entre 3. Perfecto, Ándale. así es. Entonces lo voy a concluir aquí, que X es igual, el 3 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Entonces Dividiendo. X es igual a 4 tercios. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Profesor, Pues, de mi parte, de momento no. profesor, una duda. No sé si podría explicar el despeje del segundo ejemplo que mostró en desigualdades. Sí, para allá vamos, eso voy a hacer ahorita.
Les voy a explicar ese ejemplo. El segundo, les voy a explicar los dos. ¿Vale? Profesor, Sí, dime. es que cuando estaba explicando mencionó la regla que puso usted en rojo. ¿La podría repetir y explicarla ahora que está aquí en el pizarrón? Las reglas. Ajá, la que había dicho que estaba en rojo, lo que no debíamos hacer. Sí, se las voy a explicar con el ejercicio, ¿les parece? Ok, maestro, está perfecto. Voy a resolver el ejercicio y ahí le explico la regla, lo que está en rojo, lo que me decías. Gracias. Bueno, nada más déjeme tomar el ejercicio. El primero es, voy a borrar lo que está en la pizarra. La desigualdad 3x más 1 mayor a 2x más 5. Creo que ese es el primer ejercicio. 3x más 1 mayor a 2x más 5. Si no recuerdo mal, Todavía se así muestra la pizarra, ¿verdad? Maestra, no se ve. No se ven los números, quedaron arriba, me parece. Sí. Pues yo sí lo Perdón. alcanzo a ver A bien. ver, ¿cómo le hago? Voy a seleccionar. Solo tomar hágalo el un poquito puntero más del para el mouse. centro, maestro. Voy a seleccionar esta parte, le voy a dar un control C o control X. Le voy a dar un control X y luego me voy a colocar aquí con el puntero del mouse y le voy a dar control V para que se pegue aquí. No es cierto, no lo puedo hacer, voy a hacerlo así nada más. Ok, ahí está. ¿Ahora sí se ve? Sí, maestro. Ahí Ok. Sí, sí se ve. Entonces, se trata de despejar la letra X, nada más que en este caso es una desigualdad y se aplica lo mismo. Entonces, vamos a hacerlo así muy rápido, 2x que está del lado derecho está sumando, va a pasar del lado izquierdo restando. Y luego 1 que está sumando va a pasar del lado derecho restando. Entonces me quedaría así, 3x menos 2x, el signo mayor, 2x ya no está porque se pasó del otro lado, restando, y me queda 5 menos 1. Aquí, 3x, ¿hasta ahí alguna pregunta? No. ¿No? No. Yo sí tengo una. No, pero A ver, alguien, si tienen duda, adelante. A ver. Bueno, más que nada, perdón por la pregunta, pero ¿por qué se decidió pasar la 2x y el más 1 al menos 1? O sea, es el contrario, pues, no sé si me explico. Ajá. Porque lo que se pretende hacer, el objetivo, es dejar a la letra X del lado izquierdo. Mi objetivo es que la X quede del lado izquierdo. La desigualdad y por acá números. ¿Sí se entiende? Sí. Por eso es que si del lado derecho hay términos que contengan a la letra X, esos términos los voy a pasar del lado izquierdo. Porque la intención es esa, que del lado izquierdo queden las letras X y del lado derecho todos los números. Este número que está aquí, el más 1, me está estorbando y entonces lo paso del lado está del lado izquierdo, lo paso del lado derecho restando para que me deje de estorbar en esta parte del lado izquierdo. No sé si me expliqué. Sí. Otra duda, maestro. Hey. Sí. Si no mal recuerdo, usted había comentado que en la regla, en el caso de las inecuaciones, el signo se tenía que cambiar cuando movías las cifras o los números. Ajá, sí. Te voy a responder de una vez. Ajá. Eso ocurre en multiplicaciones y divisiones. Ok, ya. Ajá, en multiplicaciones y divisiones. Aquí lo que hice es que estaba sumando, pasa restando. Eso continúa igual. Sí, ok, ya. Ok, bueno. Entonces borramos esta parte.
Entonces, 3x menos 2x nos da una sola x. El signo mayor y 5 menos 1, 4. Y ese debe ser el resultado que aparece en la diapositiva. X mayor a 4. Debe ser el que aparece en la diapositiva. Voy a copiar ahora el otro ejercicio. Si quieren tomar nota, adelante. Pero esta sesión la estoy grabando. Así que la sugerencia es que en el momento en que termine la sesión, ustedes descarguen para que les quede el video y puedan repasar lo que estamos viendo en esta clase. ¿Sí? Entonces, pero si gustan anotar, también lo pueden hacer. O sea, yo no les puedo prohibir eso. Pero lo más importante, de hecho yo lo hago en clases presenciales, pero ahorita no lo puedo hacer con ustedes. Pero normalmente yo lo que hago en clases presenciales es que les digo, reglas del juego. La regla en mi clase es que nadie puede copiar nada. Solamente tiene que estar poniendo atención. Nada más, y no copian nada. Yo hasta el final les giro la instrucción y les digo, ahora sí ya pueden copiar porque está en el pizarrón. Esa es la forma de trabajar. Es la forma en como yo trabajo. Es la forma en la que doy mis clases. Pongan atención nada más. Y ya después copian lo que está en el pizarrón. En este caso no es necesario que lo copien porque la sesión va a quedar grabada. Bueno, ahora sí, continuamos con el siguiente ejercicio. Voy a borrar este. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos. Yo no tengo ninguna de momento. No, profe. ¿No? No. Órale pues, vamos con el siguiente. Voy a borrar esto. En el siguiente ejercicio, ahí se aplica lo que estaba comentando, lo que está con rojo en la presentación, en las diapositivas. Es 2x menos 3 dividido entre 4. No sé si se aprecia o lo escribí muy arriba. No, maestro, se ve bien. No, sí se aprecia. Sí, ok. Se mira muy bien. Ok, gracias. 2x menos 3 entre 4 mayor o igual a 3x más 8. Ahí está. Esa es mi inecuación. En este caso, otra vez se trata de despejar la letra X, por tanto las X van a quedar del lado izquierdo. Pero para poder hacer eso me encuentro con un problema aquí. Está dividido. Yo les decía que la prioridad es la resta. Si está restando pasa sumando. Pero aquí el hecho que haya una raya de quebrado hace que la prioridad sea el que está dividiendo. Porque de este lado del signo igual hay un solo término. No hay dos como en el caso anterior. Solamente hay un solo término. Entonces el 4 que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. ¿Y a quién va a multiplicar? A todo lo que esté del lado derecho. Entonces quedaría así. 2x menos 3, que nos queda del lado izquierdo del signo igual, perdón, del signo de la desigualdad, mayor o igual. El 4 que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. 4 por 3x más 8. Después, menos 3 que está restando va a pasar del otro lado sumando. Esto que está aquí es exactamente como el ejercicio anterior. Hay un menos 3, hay dos términos donde este término que está restando pasa del otro lado sumando y nos queda así. 2x mayor o igual a 4 por 3x más 8 y este que está restando pasa del otro lado sumando. ¿Todavía siguen ahí, chicos? Sí. Ok. Sí, maestro. Entonces, Sí, profe. más Sí, profe. 3. Muy bien, no se vayan, ¿eh? No se vayan que ya me lo terminamos. Hacen falta nada más como 10 diapositivas.
2x mayor o igual, y aquí hay paréntesis, hay que eliminarlos. 4 por 3, 12x, 4 por 8, 32, y por acá nos queda más 3. Bueno, ahora, por aquí hay un 12x, ese 12x está sumando del lado derecho. ¿Cómo pasa del lado izquierdo? Restando. Y entonces nos queda así. 2x menos 12x mayor o igual, y a la derecha tengo números. 32 más 3. Vamos a simplificar las cantidades. Lo que está a la izquierda es 2x menos 12. ¿Cuánto es 2 menos 12? Alguien que me responda, por favor. Serían 10, pero quedaría negativo. Menos 10, exacto. Menos 10x. Mayor o igual. Y alguien que me diga cuánto es 32 más 3. Yo sé que está difícil, pero lo pueden saber. Lo saben. 35. Muy bien, exacto. Ustedes van para el AU, ¿eh? Van para el AU. Bueno, llegamos a esta parte. Obvio. Menos 10x mayor o igual a 35. Y aquí es donde viene lo que les acabo de comentar, lo que está en rojo en las diapositivas. Ok, a ver. Este 10 menos 10 está multiplicando a la x, va a pasar del otro lado dividiendo. Pero como es negativo, al pasarlo dividiendo, se tiene que cambiar el símbolo de la desigualdad. Ah, ok. Entonces nos queda x mayor o igual, raya de quebrado, el 35 está en la parte de arriba, y entonces el menos 10 pasa hacia abajo. En ese, perdón, aquí me equivoqué. Sería al revés, ¿no? Sí, me equivoqué, aquí está. Ahí está. Menor o igual. Porque me encontré con un signo negativo o un valor negativo que lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Y al pasarlo se invierte el símbolo de la desigualdad y me queda de esa forma. De tal suerte que aquí más entre menos da menos, la fracción se hace negativa y podemos simplificar. Quinta de 35 es 7 y quinta de 10 es 2. Y este que está aquí debe ser el resultado que aparece en las diapositivas. ¿Alguna pregunta de esta desigualdad? ¿Puedo repetir el resultado, profe? El resultado es x menor o igual a menos 7 medios. Sí, pero o sea, me quedé bastante así. Yo solo para que me confirme una cosa, si el símbolo es negativo, tendría que cambiar la igualdad o la desigualdad dependiendo de cómo esté, ¿no? Si es mayor que, al cambiar la que tiene el signo negativo hacia el otro lado, lo tendría que poner en menor que hacia donde lo cambié, ¿no? Es correcto lo que acabas de comentar. Así es, es precisamente lo que estamos indicando. Como aquí hay un menos 10, al pasarlo del otro lado dividiendo, por la propiedad de las desigualdades, la desigualdad cambia. Si tiene mayor, se coloca menor. Si tiene menor, obviamente se coloca mayor. O sea, se invierte. Eso solo se hace hasta el final, ¿no? No necesariamente, donde te lo encuentres. En el renglón donde lo encuentres. En este caso, yo lo encontré hasta el final. Solo cuando es negativo, ¿verdad? ¿Cómo? Solo cuando es negativo la cantidad. Sí, cuando es negativo. Y aplica cuando es una división y es una multiplicación. Ok. Nada más. Bueno, voy a ejemplificarlo con otro ejemplo así rápidamente para que me quede más claro. Voy a borrar esto. Profe. No borra el fin. Control Z. Nada más si lo podía volver a repetir, ¿cómo es que lo simplificó? Es que... sí, permíteme, hija. Es lo que preguntaba. Igual, profe, tengo una duda. Sí. Esta fracción no es lo más simple de la fracción. Sí. Hay que encontrar una fracción que sea equivalente, pero con los números más pequeños posibles. Entonces, para hacer esa simplificación,
se hace de la siguiente manera. Primero, se le saca mitad al de arriba y también se le debe sacar mitad al de abajo. Pero el de arriba no tiene mitad exacta. Así que no sería válido sacar mitad a ambos, al numerador y al denominador. Nos vamos con la tercia, o vamos a dividir entre 3. El de arriba, pregunto, ¿se podrá dividir entre 3 y que nos dé exacto? No. No. No se puede, tampoco el de abajo. Nos vamos a la cuarta. Dividimos 35 entre 4, ¿se puede? No. Llego al número 5 y cuando llego al 5 digo, 35 entre 5, ¿se puede? Sí se podría. Sí se puede. 35 entre 5 nos da 7. 7. Aquí está el número 7. Ah, pero si se lo hice arriba, también se lo tengo que hacer en la parte de abajo y con la misma cantidad. Es decir, no se vale que el de arriba se divide entre 5 y el de abajo entre 4. O sea, debe ser la misma cantidad. Entonces, 10 entre 5. ¿Cuánto? 2. Entonces se busca un común divisor, ¿no? Más entre menos da menos 7 medios. Y esa es la fracción simplificada. Si ustedes agarran la calculadora y hacen la división de 35 entre 10, debe de dar exactamente igual que 7 entre 2, es decir, menos 3.5. Esto les va a dar menos 3.5. Ok. Tanto aquí como allá, porque es una fracción equivalente. ¿Preguntas hasta ahí? X. No. No, ya quedó De mi parte claro. no. Una última, y disculpen a todos que quieren avanzar. Lo que pasa es que hace rato, al principio, 4 estaba dividiendo y pasó multiplicando. Me pregunto yo, ¿no se debió aplicar ahí la regla? No, porque el 4 tiene signo positivo. Ah, ok, es solo en caso de que sea negativo el signo. Negativo. Exacto, así es. Ya está, listo. Eso es. Solo Muy bien. multiplicación. Bueno, voy a borrar, escuchen lo que voy a hacer. Voy a borrar todo lo que está con rojo y vamos a hacer otro ejercicio. Pongan atención, por favor, que nadie copie nada. Nadie esté con la libreta. Pongan atención, voy a borrar lo que está con rojo. Y voy a modificar el ejercicio. Ahí está. ¿Observan la modificación que hice? Menos 4. Ajá, menos 4. Y además acá le coloqué menos también. Ok, sí. Ok, empezamos. El menos 4 está dividiendo. ¿Pasa del otro lado cómo? Multiplicando. Multiplicando. Entonces me queda así. Menos 2x menos 3 está como negativo. Y al pasarlo para allá, ¿qué ocurre con la desigualdad? Se invierte. Se cambia. Es menor. Se invierte. Entonces, desde un principio ya estoy haciendo el cambio, porque me encontré con eso. Entonces sería menos 4 que va a multiplicar a 3x más 8. ¿Se entiende? Sí. 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 Ahora, este menos 3 está restando, pasa del otro lado sumando. ¿Acaso se va a invertir la desigualdad si este menos 3 pasa del otro lado sumando? Pregunto. Se vuelve a invertir la desigualdad. No. No. Porque eso solamente aplica a El primer número. Multiplicación y división. A multiplicar y a exacto, dividir. solamente aplica en multiplicación y división. Entonces me quedaría menos 2x menor o igual, esto queda así. Y este que está restando pasa del otro lado sumando, más 3. Pero la desigualdad no se invierte. No. Ok, vamos a simplificar esta. Luego, vamos a multiplicar aquí. Menos 2x menor o igual. Empezamos a ver, es menos por más, da menos 12x. Menos por más, menos 8 por 4, 32. Y luego acá, más 3.
¿Preguntas hasta ahí? No. No, ninguna. Ok. Ahora, este menos 12 no debe de estar del lado derecho, debe estar del lado izquierdo, porque estoy realizando un despeje. Está restando, pasa del otro lado. Sumando 12x. Sumando. Y sería correcto, pregúntome yo, ¿sería correcto hacer esto? No. No, porque No, porque no está no lo está multiplicando. pasando a... Exacto, muy bien, van para el No, lado está bueno. multiplicando Van y para el lado bueno. Eso me agrada de ustedes. Que todos van para el AU. Ahora, que si se van al otro grupo, no les garantizo que se vayan al AU. Ya veremos. Bueno, Lo dice entonces, Luis. si están restando... Lo cambiamos por usted. Menor o igual a menos 32 más 3. ¿Me dicen, por favor, cuánto es menos 12x más 12? Menos 10. Menos 10x. 10. 10x. 10x. Así es. 10x. Menor o igual menos 32 más 3. Menos 29. 29. Menos 29. 29. Menos Menos 29. Menos. Menos 29. Es verdad. Menos 29. Ahora, este 10 está multiplicando. Pasa del otro lado. Dividiendo. ¿Y se modifica la desigualdad, pregunto? No, porque tiene un signo positivo. No, porque tiene signo positivo. Muy bien, no se modifica. Entonces quedaría X, la desigualdad queda igual, menor o igual, raya de quebrado, menos 29 entre 10. Y ese sería mi resultado. Y creo que ese no se puede simplificar. Esa sería la mínima expresión o mi fracción equivalente. Ya no hay otra fracción equivalente porque esto ya no se puede simplificar. Si yo quiero sacar mitad al 29, se puede. Tercia, cuarta, quinta y no voy a poder. ¿Preguntas? No, ninguna. No, ninguna, profe. Ninguna. Ya callen ese pavo, por favor. Se escucha un pavo por ahí. Creo que era el eco. Ok. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya se aburrieron? No, profe. No, nada. Claro que no. Del tema. Todo genial. Son las 4:20, ¿eh? Son las 4:20 y es hasta las 6. Bueno, vamos a continuar con las diapositivas entonces. Continuamos con las diapositivas. Ahorita nos vamos ya. Les decía que nada más quedan unas 10 diapositivas y terminamos. Les comparto las diapositivas. Creo que me equivoqué de diapositiva. Esa no es. Ahí está. ¿Ya? Regresamos a las diapositivas. ¿Están visualizando las diapositivas? Sí, maestro. Sí, profe. Ok. ¿Recuerdan los resultados? ¿Están bien los resultados? X mayor a 4 en el primer caso y en el siguiente X menor o igual a menos 7 medios. Sí, maestro. Sí. Son los mismos. Porque como ya los borré, ya no sé. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces. Eso fue un repaso de desigualdades o inecuaciones, como les había comentado, porque
aun cuando no me gusta decirlo, se los voy a decir. Eso ya lo debían de saber. Si lo saben, es un repaso, y si no lo saben, pues es un momento de que lo aprendan, para que no queden lagunas y luego esas lagunas ocasionen que luego estén pidiendo cartitas ahí con el director hasta el final, o con los profesores, otra oportunidad, con la intención de que les pongan el SA. Pero con ustedes yo sé que no va a pasar esto. Ustedes los veo muy participativos y les digo, ustedes van derechito para el AU. Gracias. Ahora sí, vamos a continuar con el siguiente tema, es dominio y rango de una función. Y vamos a iniciar con dominio y rango de una función que solamente tenga una sola variable. Después la vamos a complicar y con funciones que tienen dos variables. Y con tres difícilmente hagamos una porque se complica mucho. Ok, ¿qué es el dominio de una función? Y dice ahí lo que está en pantalla, que es el conjunto de todos los valores de la variable independiente para los cuales la función existe o está definida. ¿Qué quiere decir eso? Entonces son todos los valores que puede tomar X. Digamos aquí, miren, en este ejercicio, el dominio son todos los valores que puede tomar X y que la función exista en ese valor. ¿Y qué valores puede tomar X aquí? Aquí tengo mi intervalo, pues puede tomar desde menos infinito hasta infinito. Entonces el dominio de esta función es desde menos infinito hasta infinito, es decir, son todos los números reales, los que aparecen en la recta numérica real, son los valores que puede tomar, así que ese sería el dominio de esta función. Ahora, ¿qué es el rango? El dominio tiene que ver con la letra X, con la variable independiente, y el rango tiene que ver con la letra Y. El rango son todos los resultados que se generan para Y cuando sustituimos el dominio en X. Y más apropiado es decir, es el conjunto de todos los valores que la variable dependiente, digamos la letra Y, toma cuando la función se evalúa en el dominio. Es decir, pregunto, ¿será que el número 1 forma parte del dominio de esta función? Sí, profe. Sí, ¿Verdad? Profe. Sí, ¿Y el número 100? También. también. Porque el dominio de la función son todos los valores desde menos infinito hasta infinito. Ok, ahora, si el número 1 forma parte del dominio de esa función que se muestra en pantalla, ¿qué les parece si sustituimos el número 1 en esa función? ¿Cómo nos quedaría el valor de Y? Díganme. 5. 2. 5, profe. Sería 5, porque como X vale 1, sería 2 por 1, 2, más 3, 5. Entonces, 5 es el rango. 5 forma parte del rango de la función. ¿Se entiende? El número 1 forma parte del dominio y el número 5 forma parte del rango. Para que ustedes vean la diferencia, qué cosa es dominio y qué cosa es rango. El dominio son los valores que toma X. Y obviamente no estoy colocando todo el dominio, porque todo el dominio es infinito. Solamente que estoy colocando ahorita un elemento, el número 1. Y obtengo un elemento también del rango. En realidad el rango, aquí está en pantalla, el rango también son todos los valores desde menos infinito hasta infinito. Para esta función. No siempre es así. Esta función, que es una línea recta, y igual a 2x más 3, su dominio son todos los números y su rango también son todos los números. Lo que me interesa de esta diapositiva es que ustedes se encuentren la diferencia entre
entre el dominio y el rango. ¿Ya encontraron la diferencia? Ya. ¿O necesitan analizarlo ustedes, hacer ¿cómo le llaman? Un acto de contrición y ustedes solos estar ahí meditando para ver qué cosa es dominio y qué cosa es rango? Porque a fin de cuentas eso es lo que el alumno debe de hacer. El conocimiento no es algo como los cigarrillos que lo puedan fumar. El conocimiento no se fuma como un cigarrillo. El conocimiento resulta de estar repasando, de estar analizando, de estar leyendo. Entonces, el hecho de que ustedes lean dominio de una función no garantiza que ustedes aprendan, sino tienen que analizarlo, que esa información la logren digerir. Entonces, dominio y rango de una función. Entonces, este ejercicio está relativamente sencillo, no hay ningún problema y vamos a continuar viendo otros ejemplos. Nos vamos al siguiente, que de hecho es el mismo, el dominio y el rango de esta función son todos los números reales y lo estoy expresando en términos de intervalos. Aquí miren, x va desde menos infinito hasta infinito, es decir, x mayor a menos infinito, menor a infinito. El dominio, y lo mismo el rango, x mayor a menos infinito y menor a infinito. Y además, en Excel, agarré hice una tabla, esta tabla yo la hice en Excel, dígame. ¿Por qué donde le llega este menos infinito, el intervalo también señala como si fuera, están en la misma dirección? ¿O tiene que ver que uno está del lado izquierdo y el otro del derecho? No entiendo tu pregunta. Es que cuando usted leyó la expresión de menos infinito, menor que infinito y luego mayor, ya el intervalo, o sea, el símbolo está como hacia la misma dirección. No, sigo sin entender. Lo voy a leer, ¿sale? Léalo. A ver, voy a leer el dominio. Ajá, voy a leer esta parte. El dominio se lee así. X mayor que menos infinito. Menor que infinito. Así se lee. Ajá, lo que me refiero es que, o sea, como el símbolo del intervalo está hacia la misma dirección, ¿sí me entiende? No te entiendo. Sigo sin entender. Yo sí lo entendí, profe. Ajá, a ver, explícale tú porque yo como no lo entendí, no le puedo explicar. Haz de cuenta que tenemos esta V acostada. Hacia donde va la boca abierta, ese es el número mayor. Hacia donde va el pico, ese es el número mayor. En este caso, menos infinito es menor que X. Y para el otro lado sería infinito mayor que X o X menor que infinito. Depende de dónde lo quieras empezar a leer. Pero hacia donde va la boca abierta del símbolo es el número mayor. Y hacia donde va el pico es el número menor. ¿Me expliqué? Sí, pero más claro ni el pozol. La verdad es que yo tampoco te entendí. Es que lo que yo sí tiene que ver lo de la boca, o sea, que esté abierta, pero los dos van para la misma dirección, o sea, sí me doy a entender que van para la izquierda. Creo que yo sí te entendí. Profe. Ajá. Yo creo que te refieres a que los dos tienen infinito menos infinito. Pero uno es el dominio que viene siendo que X puede, yo entiendo esto, profe, que X puede adoptar cualquier número de menos infinito a infinito. Más sin embargo, el rango son los números establecidos dentro de la función. ¿O estoy mal? No, ella lo que se refiere, profe. Ajá, ¿alguien más? Sí, dígame. Ella lo que se refiere es que, por ejemplo, cuando es menor va para un lado y cuando es mayor va para el otro. En este caso, los dos están en la misma dirección. Pero es lo que usted explicaba en un principio, que se lee de esa manera. Es lo que ella, es la complicación. Sí, se debe de leer, la primera desigualdad se lee a la inversa. La primera desigualdad se lee a la inversa. Es decir, aquí es menor.
pero se debe de leer como mayor. Se lee así, por eso es que se lee X mayor que menos infinito. Ah, ok. Sí, eso era lo que comentaba la compañera, maestro, que si los símbolos de mayor y menor están de la misma forma, ¿por qué se leen diferente? Pero es lo que usted nos comentaba al principio, que se lee mayor que y menor que, aunque estén de la misma forma, o sea, y hacia la misma dirección. Eso es lo que la compañera tiene la duda. Es de lo primero que nos comentó cuando inició la clase. Sí, sí. Que la primera desigualdad se lee a la inversa. Se lee respecto a X todo, pues. Sí, y empezamos con X, pero la primera desigualdad se lee a la inversa. Ok. Bien, entonces les comentaba que aproveché las bondades de Excel y aquí hay una tabla y coloqué valores de X. Y los valores de X son valores del dominio. O sea, X son los valores que va a tomar el dominio. Y los valores que esas X se sustituyen aquí en la función y entonces nos arroja el resultado de la función y ya esos valores se les llama rango o contradominio, ¿sí? Que serían los que están aquí. Entonces, es un conjunto, aquí los que aparecen a la izquierda en la tabla es un conjunto acotado del dominio, porque no es todo el dominio es mucho, pero mucho más que eso. Desde menos infinito hasta infinito y no me alcanzaría la tabla ni todo el diámetro del mundo para colocar todos los números. Esto es un pequeño conjunto del dominio. El menos 4, el menos 3, el menos 1.5, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Un pequeño conjunto del dominio. Y las fx o las letras y que están acá, que son los resultados, que estos resultan de sustituir los valores de X aquí. Digamos que si aquí, en lugar de colocar X, coloco el número 4, esto me quedaría 2 por menos 4 da menos 8, más 3, menos 5, y ya resulta este primer valor. Y así todos los demás. Entonces, esto es una pequeña acotación de lo que es el rango y lo que es el dominio. Y además, aprovecho las bondades de Excel para poder graficar esa función. Y como les había comentado, es una línea recta, miren, que va desde acá, desde menos infinito hasta más infinito. Y esa línea recta así se prolonga hasta el infinito y más allá. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo más. Y todos los ejemplos que vienen ahora, voy a colocar la función, su dominio, su rango, una tabla y el gráfico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí se entiende cómo se generó la tabla? Esto se ve desde la primaria, desde la secundaria, ¿no? Sí, entonces aquí no hay ningún problema, ¿verdad? No. Ok, nos vamos a por la siguiente, es otro ejemplo. Ah, miren esta está interesante. Estamos viendo dominio y rango de una función. Ahora, para esta función, ¿cuál es el dominio? La función es 1 entre x. Ustedes ya saben del cálculo diferencial que no existe la división entre 0. ¿Sí se acuerdan? Sí. Si ustedes agarran su calculadora y dividen 1 entre 0, les va a marcar error. Sí. O sea, marca error, sintaxis error. 1 entre 0. Entonces, el dominio de esta función, miren cómo lo expresé en dos intervalos. Aquí que va desde 0 hasta infinito, pero no incluye el 0. Y acá que va desde menos infinito hasta 0. De hecho, esto debería estar a la inversa. Este primero y este debe ir después y este primero. O simplemente x diferente de 0. Y de esa forma nosotros expresamos el dominio de la función. Es decir, va a ser cualquier número, menos el número 0. El 0 no lo puede incluir. Y si se dan cuenta, en el momento en que yo genero mi tabla, empiezo generando mi tabla y aquí x, cuando x vale 0, Excel me marca error aquí. Ya yo le puse infinito porque es algo que no existe.
Ahí está, le puse infinito. Y al hacer eso, miren lo que ocurre con el gráfico. La gráfica se parte en dos. Hay una discontinuidad. Esta no es una función continua, es discontinua porque se levantó. Si esto lo estuviéramos haciendo con un lápiz, con un lapicero, no se pueden unir estas dos líneas porque tienen una separación. ¿En qué punto es su separación? Cuando x vale 0. Si x vale 0, la función no se puede calcular, su valor en y es imposible, por eso es que existe la separación. ¿Sí? Entonces, el dominio de esta función son todos los valores diferentes de 0. Y el rango también son todos los valores diferentes de 0. Porque jamás se puede encontrar un 0. O díganme ustedes qué valor le podemos colocar a x aquí para que nos dé 0. ¿Habrá un valor que le coloquemos a x para que nos dé 0? No, le ponemos 4, 3, 2, 5, menos 5, menos 4, menos 2, menos 0.0001, 1 millón, 2, 3 millones, 4 millones. Y jamás voy a encontrar un número x que al dividirlo 1 entre ese valor me dé 0. Así que el rango de la función es exactamente que el dominio. Todos los valores diferentes que 0. Vamos a analizar otra función. Ya me lo acabamos, ¿eh? Sí. A ver esta. Esta también es muy interesante. Raíz de x. ¿Qué ocurre con una raíz de x? ¿Cuáles son los números que no me aceptan las raíces? ¿Saben? Chicos, las raíces no aceptan ciertos valores. ¿Qué valores son los que no aceptan las raíces? Negativos. El 1, ¿no? Ajá, el 1 sí. El 1 es negativo. Los negativos. Valores negativos, profe. Exacto, no acepta valores negativos. No acepta valores. De hecho, aquí se ve en la tabla, miren. Al tratar de colocar -1, me marca error. Y ya nada más le agarré y le puse unos puntitos ahí, indicando que el número negativo. Pero el 0 sí lo acepta, miren. Sí. Cuando yo sustituyo 0 aquí, ¿cuánto me da acá? 0. Sustituyo 1, me da 1. Sustituimos el 2 y me da 1.4, el 3, 1.3 y le doy 4 aquí, raíz de 4, 2. Por eso es que el dominio queda así. El dominio es un intervalo semiabierto o semicerrado. A la izquierda es cerrado, porque incluye el 0. Y a la derecha es el infinito abierto. O también puede expresarse como x mayor o igual que 0. X mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque incluye el 0. Incluye el 1, el 2, el 3, es decir, incluye a todos los números positivos, pero jamás va a incluir a un número negativo. Y aquí está su gráfica. ¿Preguntas hasta ahí? Nos vamos con la siguiente. Vamos a seguir avanzando. A ver esta. Esta está interesante. El dominio de esta función está algo interesante y dice que el dominio es x mayor o igual que 2 y acá x mayor o igual que 7. El dominio y el rango, y aquí está la gráfica. A ver, chicos, ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Miren, hasta aquí la vamos a dejar, hasta ahí. Entonces me voy a detener en esa diapositiva. Vamos a seguir hablando acerca del dominio de una función y el rango de una función. Eso es lo que vamos a continuar trabajando la próxima clase, la próxima sesión. Sin embargo, en las diapositivas si bien vamos a dejar hasta aquí las diapositivas, te voy a mostrar qué más contiene. Me recuerdan, por favor, que me quedé en esta. Es la diapositiva número 11.
porque esta necesito explicárselas un poquito más. Después de explicar esa, viene la tarea, pero ya no logré concluir. Aquí está la tarea. En la diapositiva número 12 hay una tarea. Dice, resolver las siguientes inecuaciones. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa tarea les va a quedar. Necesito que resuelvan esas inecuaciones. No me las van a enviar todavía. Aprovechen el fin de semana para hacerlas. Y el lunes, si tienen alguna duda de estas, me preguntan y las resolvemos acá. O les resuelvo una parecida. Porque esta es tarea y ustedes la tienen que elaborar. ¿En qué momento me las van a enviar? Yo les voy a indicar cuando se acerquen ya para finalizar lo que es el parcial. Ya les digo, envíenme la tarea. Y en un solo archivo me van a enviar todas las tareas que yo les vaya dejando semana a semana. Así que por favor no dejen hasta el final la elaboración de tareas. Entonces, estas ya la pueden hacer este fin de semana, aun cuando no me la tengan que entregar el lunes. También forma parte de la tarea esto que está aquí, pero esto no lo van a hacer porque esta parte no la concluí. La única tarea es esta. Esta sería la tarea para la próxima, pero hasta que yo les explique la diapositiva número 11. Me interesa explicarles la diapositiva número 11 y ya después les pediré que hagan esta tarea. Esta tarea la tendrán que hacer en el transcurso de la semana que viene. Y la tarea es encontrar el dominio de esta función. Si alguien se quiere adelantar, pues adelante, lo puede hacer también. Más sin embargo, yo todavía voy a ver esta parte. Y aquí hay otra tarea que sigue siendo lo mismo y otra tarea que también sigue siendo lo mismo. Pero me voy a quedar aquí en la diapositiva número 11. No, esta es la 11. Y les queda de tarea esta que está aquí. ¿Alguna pregunta? Ninguna. No, profe. ¿Ninguna hasta aquí? No. Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí la vamos a dejar. ¿Hay algún comentario final que quieran brindar o simplemente cerramos? No. Ok, entonces no me queda más que desearles un excelente fin de semana. Cuídense mucho, si Dios quiere, nos vemos el día martes. El lunes no tenemos clases, nos veríamos hasta el martes. Que descansen, repasen. Gracias. Busquen el archivo, por favor, se compartir este PDF. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Profe, gracias. Adiós, profe. Gracias. Voy a enviar la grabación. Hasta luego. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Sígueme. Sobre la grabación, ¿no las vas a llegar o la podemos? No, ustedes la pueden descargar. Ahorita la voy a detener